Qué bonita es la Fórmula 1 cuando se vuelve loca, cuando se vuelve impredecible, cuando hay igualdad, cuando están las condiciones que lo igualan todo. Qué locura hemos vivido en la Sprint Quali del Gran Premio de China gracias a la lluvia que ha llegado en un circuito que ya habíamos avisado que de por sí esperábamos que hubiera cierta igualdad, cierta impredecibilidad, cierto factor piloto gracias a las pocas sesiones de libres y a que no se ha rodado aquí en 5 años, pero si a eso se le suman lluvias, hemos visto una SQ3 impresionante. Vamos a contaros qué ha sido esta sesión de clasificación al sprint del Gran Premio de China. Daba comienzo el día, ya sabemos, hemos tenido la primera sesión de entrenamientos libres que os hemos contado en el circuito de Shanghái, 5 años que llevábamos sin ir y es formato al sprint. Hoy hay clasificación que decide el orden de salida de la carrera al sprint, que será mañana, recordar, a las 5 de la mañana, con una parrilla que es espectacular. Muchísima tensión por ver qué era lo que habían hecho los pilotos y los equipos durante la única sesión de libres que hemos tenido, a ver si habían acertado con las configuraciones y ver quién era el piloto que salía victorioso. También muchísima expectación, por supuesto, en Guan Yu Zhou, que era uno de los primeros pilotos en salir a pista, pero todos salían bastante rápido. Por cierto, recordar que salen con neumático medio, y esto que salían tan rápido es porque hay menos tiempo de lo habitual en esta sesión clasificatoria. Y ya estaba pronosticado que iba a haber lluvia, parecía que iba a estar ligeramente en la SQ3, pero ya en la SQ1 había algunas gotas de agua según estaban reportando, pero era más por el viento donde estaba lloviendo que todavía estuviese lloviendo. Todavía faltaba un par de minutos que íbamos a tener únicamente ambiente seco. Vamos viendo aquí cómo los pilotos van ya cerrando sus primeras vueltas, con un Russell que pregunta que si alguno se está saliendo de pista porque está lloviendo un poco más de lo que ellos pensaban. Hamilton era el primer piloto que cerraba una vuelta rápida, siguen siendo todavía tiempos bastante lentos y tiempos que se irían mejorando. Russell en problemas, cuidado, que ya hemos visto que se estaba quejando por la lluvia, en quinto lugar. Carlos Sainz ascendía hasta la tercera posición, Leclerc superaba el tiempo del 7 veces campeón del mundo y Piastri que se ponía en segundo lugar. Llegaba de repente Fernando Alonso, 3 milésimas de diferencia frente a Leclerc. Ojo, cuidado, 7 con Piastri, 7 milésimas de diferencia en este punto entre los 3 primeros pilotos, aunque vino el coco, vino Verstappen para bajar los humos y ponerse en primer lugar. Pero cuidado, porque no lo tiene todo decidido y viene Checo que se pone primero, 3 décimas por delante de su compañero de equipo. Los Ferrari siguieron, los Ferrari intentaron hacer un segundo intento, con el cual fueron consiguiendo mejorar. Norris también progresaba, se ponía en segundo lugar y ya vemos aquí a Carlos Sainz quejarse del tráfico porque pilló a un Haas en la curva 8 y desde luego no es la mejor curva para encontrarte tráfico. La bandera cuadro se ondeaba y cuidado porque Russell está en zona de eliminación, tiene que conseguir hacer una vuelta para salir de ahí y lo consigue, pero no es demasiado buena la vuelta. Se queda decimosegundo por detrás de su compañero de equipo, quien todavía no había ni siquiera cerrado su último intento. También en los últimos minutos Magnussen lograba ponerse por delante. Fijaros también en este punto que empezaba a salir humo, a salir fuego del punto donde no es exactamente donde salió en los libres 1, porque esto es la curva 5, antes fue en la curva 7, pero es que ahora había fuego en la hierba. ¿Qué le está pasando a la hierba? Pues ahora veremos, porque esto luego provocó un retraso en la salida de la SQ2, pero estos fueron finalmente los eliminados en la SQ1, que podemos encontrarnos a los dos Williams, Logan Sargent en último lugar y Alexander Albon 18º, Yuki Tsunoda 19º, primera vez que queda por detrás de su compañero de equipo, se quejó del grip, y los dos Alpine, que ni siquiera Ocon es capaz de, bueno, ya no pasar el corte, sino superar a su compañero de equipo, que es quien ha traído las mejoras. Como os digo, por el fuego que ha aparecido antes, se retrasa la salida de la SQ2, se retrasó un par de minutos, pero eso provocaba que la lluvia estuviese ya nada más llegar, y eso provocó que todavía, a falta todavía de 5 minutos para que diese comienzo esta SQ2, los pilotos empezaron a hacer cola en el semáforo. Esto porque había cierto temor a que no llegasen algunos pilotos a rodar una vuelta con la pista bien. Todos los pilotos salieron a boxes, todos los pilotos salieron a esperar al pit lane a que se pusiera el semáforo en verde, menos un equipo que ahora os diré quién, que fueron los que más tranquilos estuvieron y realmente acabó dando tiempo a todos a hacer mínimo un intento bueno. Todos tuvieron buenas condiciones para un único intento, no da para más, así que es una clasificación a una única vuelta. Tal era así que vimos incluso carrera en el pit lane por salir. Estamos viendo aquí a Guan Yu Zhou con Daniel Ricciardo emparejados, pero es que no es el único. Fijaros ahí delante
que estamos viendo a Fernando Alonso con un Haas también emparejados. Los pilotos ya van saliendo, Alonso le ganó la partida al Haas y vemos que los únicos pilotos que no habían salido estaban más tranquilos, algo quizás sabían de que no iba a llover tanto como los demás pensaban y tardaron un pelín más en salir, asegurándose de tener unas mejores condiciones de los neumáticos. Los dos Red Bull, también Checo Pérez hizo lo mismo, pero nos fijamos que a Lando Norris le están diciendo ya de por sí que quizás solo tienen un único intento, así que es la vuelta que importaba. Fijaros la diferencia entre Red Bull, que Norris está empezando vuelta, era el primero que lo hacía, y Checo está ahora mismo saliendo de boxes. Norris, por ende, es el primero que cierra vuelta y es quien se pone en primera posición. No acaba primero porque hasta su propio compañero de equipo es capaz de mejorarle casi en 2 décimas. Carlos Sainz se queda por detrás, vemos a Alonso que viene marcando morado del primer sector, pero se queda en cuarto lugar. La pista también no han tenido tiempo a lo mejor para calentar del todo bien los neumáticos, pero vemos que Charles Leclerc sí que es capaz de conseguir mejorar, especialmente con un morado en el último sector, que es lo que le acabó marcando la diferencia. Russell se queda octavo. Atención, Russell se queda octavo y Hamilton mejora en séptimo lugar, pero ya está entre medias de ambos Zhou. Russell ya ha perdido también una posición y quedan por venir los dos Red Bull, que por supuesto Verstappen se pone en primer lugar y Checo Pérez asciende también hasta la tercera posición. Y los pilotos trataron algunos de hacer un segundo intento, especialmente Russell y Stroll, que están fuera ahora mismo, pero fijémonos en el mensaje que le decían a Bottas que esperaban que hubiese lluvia en 3 minutos. Era un mensaje que encima estaba atrasado. Realmente la lluvia dio comienzo en este punto y Russell, que trataba de mejorar su intento sin haber pasado por boxes, no era capaz. Perdía más de medio segundo de su propia vuelta únicamente en un sector. Nos fijamos en la cámara desde el casco que están cayendo esas gotas, entonces fue imposible. Así quedó la SQ2 y por supuesto lo impresionante, Guan Yu Zhou en su gran premio de casa se colaba en SQ3, además de su propio compañero de equipo. Russell caía en esta SQ2. Veíamos incluso, nos ponían repeticiones del propio Hamilton, por ejemplo, teniendo errores, teniendo problemas, y esta fotografía, sobre todo en movimiento, se ve muy bien que estaba empezando a haber lluvia. Así que los eliminados en SQ2 fueron Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo y Lance Stroll. Y la SQ3 daba comienzo con mucha lluvia. Fijémonos en las gradas, todos ya con paraguas. Esto también marca mucho cómo va a ser esa sesión, porque así podemos llegar a ver que efectivamente hay mucha lluvia y la realización se empezaba a fijar en pilotos que quizá podrían ser clave. Por ende, todos los pilotos nuevamente a pista lo más rápido posible, debido a tienen que rodar lo máximo posible. No es una sesión a una única vuelta, con ese mismo compuesto darían todas las vueltas posible, por lo que es importante, neumático intermedio por supuesto, es importante salir cuanto antes. Tal es así que nuevamente hubo batalla en pit lane para salir cuanto antes, y ahora fijaros que también está el Red Bull. Ahora sí que se han puesto en esa batalla. Nos fijamos en el mensaje de Russell, que comentan que creen que esta intensidad de lluvia es la que se iba a mantener durante toda la sesión, así que era más importante hacer vuelta y vuelta y vuelta que simplemente una vuelta rápida. El semáforo se ponía en verde, la SQ3 daba comienzo y había muchísima agua. En 5 minutos también el asfalto pintado no ha beneficiado esto, había muchísimo agua y veíamos errores también de los pilotos que buscaban el límite para más tarde acabar consiguiendo la mejor posición, aunque creo que esto es ir un poco demasiado al límite, porque Charles Leclerc se acabó saliendo fuera de pista, perdió el control del coche en la curva 9, una curva bastante complicada, perdió el control del coche y se colisionó contra el muro. Lo bueno para él es que no necesitó entrar, porque él mismo lo preguntó si había roto el alerón, parece que no, porque no necesitó ni siquiera entrar, pero ya empezamos a ver esas vueltas. Fijaros en recta de meta, el agua que hay, no se ve qué piloto es un Red Bull, pero no se llega a apreciar exactamente qué piloto es. Tal es así que Verstappen aquí en la salida de la curva 4, contravolanteando, ha habido los pilotos, parecía que estaban haciendo rally. Al propio Norris más tarde se lo ha dicho su ingeniero, que le ha asustado por los datos que tenían, porque es que estaba haciendo rally, es que estaban derrapando. El propio Verstappen cometiendo errores, algo que es que no hemos visto
¿Desde hace cuánto no hemos visto? Pues fijaros cuánto habrá sido y Verstappen cometiendo errores. Muchísimo agua, muchísimos parciales en verde porque a cada vuelta todos los pilotos iban mejorando. Piastri que se ponía en primer lugar, casi que era la primera vuelta limpia que lograba marcar alguno. Carlos Sainz que se ponía en tercero. Vemos cómo los pilotos van marcando vuelta. Norris segundo, Verstappen se ha quedado en segundo lugar y Checo Pérez aparecía para ponerse primero a 2 segundos del siguiente. Checo que no tuvo ninguna complicación y lograba en este primer intento ponerse en primer lugar, pero todavía están por venir los demás pilotos. Fernando Alonso en quinto lugar y mejores vueltas, por supuesto. Zhou en sexto lugar. Vemos a Verstappen, muchísimo agua, había cometido aquí un error. Esta es la recta más larga del circuito y había cometido un error en la curva anterior, en la curva 14, lo cual le había hecho salir mucho más lento, y es que llegaba a tal punto que en la última curva se iba largo en uno de sus últimos intentos y se fastidiaba no solo este intento, sino el siguiente. Cuidado, porque Verstappen estaba teniendo complicaciones. Carlos Sainz que cierra vuelta en quinto lugar, viene Norris marcando morado en los dos sectores y se va a poner en primer lugar, pero aparece Fernando Alonso para mejorar el tiempo de Checo y ponerse en primera posición. También Charles Leclerc, con tantísimo agua que parece que apenas se le ve, consigue mejorar hasta la tercera posición, y Hamilton aparece para ponerse primero. Los viejos rockeros han vuelto. Hamilton primero, Fernando Alonso segundo, fijaros, 2 milésimas para que cierre la sesión. Hamilton puede todavía hacer una vuelta y en este momento yo pensaba que habíamos vuelto a 2007. Llegaba Piastri que se ponía en quinto lugar, ya esta es la última vuelta que pueden hacer todos. Carlos Sainz se pone cuarto y Lando Norris le arrebata la pole a Lewis Hamilton. Una pole que se le fue de vuelta a Hamilton porque eliminaron el tiempo de Norris por límites de pista. Ahora veremos esto, pero vemos a Alonso que mejora, se pone segundo porque Verstappen se había puesto tercero, es decir, otra vez primera fila para Hamilton y Alonso. Vemos que Zhou cierra vuelta, no es capaz tampoco ni siquiera de mejorar. La pole parecía para Lewis Hamilton, pero al final no sabemos muy bien por qué. Le han devuelto la posición a Norris, han revisado aquella vuelta y la pole ha ido a parar al piloto de McLaren, al piloto Lando Norris, con un segundo de ventaja frente a los rivales. Aquí se lo comentaban, aquí es la radio que os decía, de que su propio ingeniero le ha llegado a decir a Norris que le estaba asustando por cómo estaba derrapando, y como digo, Norris se lleva esta pole position de la sprint. No cuenta como pole, pero sería su segunda pole porque ya él logró una también con lluvia en Rusia en 2021. Norris que se paraba ya en esa primera posición. Fijaros ese coche verde, también Fernando Alonso en tercero, y aquí os vamos a explicar por qué decimos que realmente no sabemos muy bien por qué se la han devuelto. Porque el punto en límites de pista está aquí, es en la última curva donde se había salido. Fijaros que tiene un coche puesto en la grava y es que llegó a sacar las 4 ruedas, fijaros que en esta imagen se ve bastante bien, de la línea blanca. Imagino que el límite de pista estaría en el piano y por eso no lo han considerado límites de pista. Le han devuelto esa pole position, Norris se lleva la primera posición y será acompañado en primera fila mañana por Lewis Hamilton. Tercer lugar para Fernando Alonso, no aparece ni un solo Red Bull en las 3 primeras posiciones y son 3 coches diferentes en estas 3 primeras posiciones, que eso siempre es importante. En cuarto lugar aparece el primero de los Red Bull con Max Verstappen, quinta posición para Carlos Sainz. 5 puestos, 5 coches diferentes. Checo Pérez acaba en sexto lugar finalmente, Leclerc séptimo, Piastri octavo y los 2 Sauber, que ya tienen mucho mérito haberse colado aquí, noveno Valtteri Bottas y décimo Guan Yu Zhou. Fuera de los 10 primeros puestos, ya os los hemos contado, pero los repetimos: Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo y Stroll. Decimosexto para Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda y en último lugar para Logan Sargeant. Qué bonita es la Fórmula 1 cuando se vuelve loca. Ya habíamos dicho que China podía haber sorpresas por llevar 5 años sin ir y que nos pusieran un formato al sprint. Es una única sesión de entrenamientos libres. Si a eso le sumábamos que iba a haber un asfalto diferente, que bueno, luego encima no ha sido reasfaltado, sino que ha sido pintado. Encima esto con la lluvia ha provocado que fuese más complicado el agarre en el mismo. Desde luego que ha sido una tremenda locura lo que hemos vivido en esta sesión de clasificación para la carrera al sprint. Por suerte para algunos pilotos y por desgracia para nosotros, no vamos a tener más lluvias supuestamente a lo largo del fin de semana. Va a llover esta noche mucho en China, lo cual va a hacer que mañana, cuando lleguen a una carrera al sprint, no haya referencia, no haya agarre tampoco, porque va a estar la pista prácticamente nueva como estaba en los libres 1 al comienzo, pero
no vamos a tener más lluvia que nos dé esta impredecibilidad. Aún así, impresionante lo que hemos visto. Ha habido un momento en el que estaba Hamilton en pole, Alonso segundo, que es que parecía otra vez 2007. También habíamos dicho que en este fin de semana, por el hecho de llevar 5 años sin ir, por el hecho de ser un formato al sprint y por el hecho de que hay pilotos que ni siquiera habían disputado aquí ni una sola sesión, podía ser que los pilotos que más experiencia tienen en este circuito salieran beneficiados. Efectivamente lo hemos visto, se ha notado mucho hoy las manos. Y hemos visto ese momento de Alonso-Hamilton que es que me ha recordado a mi niñez lo que hemos estado en ese momento. Impresionante haber visto errores de Verstappen. Es que el simple hecho de haber visto errores de Verstappen ya te deja ver que ha sido una sesión complicadísima y que el que ha conseguido juntarlo todo ha sido quien ha salido victorioso, que en este caso ha sido Norris. Verstappen tiene que salir cuarto. Veremos la carrera al sprint mañana y especialmente la clasificación que decide el orden de salida del domingo. Seguramente ahí tenga muchas más posibilidades, pero lo de hoy ha sido impresionante. Con un Norris que saldrá desde esa primera posición, que lo estamos dejando bastante de lado porque os estoy hablando de los 3 campeones, pero lo de Norris, ¿qué ha sido? Más allá de ese momento en el que, sinceramente, saca las 4 ruedas de la línea blanca, pero entiendo que ese límite de pista de la última curva será en el piano y no en la línea blanca, no tiene mucho sentido, porque generalmente es en este año está siendo la línea blanca, ha habido años en el que ha sido el piano, pues es el piano, este año está siendo la línea blanca, no se entiende mucho eso. Independientemente de ello, la vuelta de Norris, más allá de esa salida de pista, que incluso os diría que esa salida de pista tocando a la grava le puede hasta perjudicar, es impresionante, le ha metido un segundo a Hamilton en segundo lugar. Norris se crece muchas veces en lluvia, su pole que logró en Rusia fue en una sesión también en condiciones mixtas, fue ya en seco pero estaba la pista también deslizante, y yo recuerdo especialmente la clasificación de Bélgica 2021 que iba para hacer la pole y no hizo la pole porque tuvo un accidente en Eau-Rouge, pero vamos, iba para hacer esa pole. Norris es muy bueno en estas condiciones y espectacular esta pole position. Mañana buscará la victoria. No contará como una victoria de Gran Premio, pero por lo menos para quitarse un poco la espina de todavía no haber ganado, y hasta su propio compañero de equipo sí había ganado en una clasificación al sprint, así que eso es lo que buscará Norris mañana. Muy buen lugar de salida para Fernando Alonso, tercero, lado limpio, sales detrás del primer piloto, bueno, lado limpio porque veremos mañana cómo está también la pista después de la lluvia, pero lado mejor posiblemente, sales en tercera posición, y si la pista está deslizante, desde ese tercer lugar con las pocas vueltas que hay en la carrera al sprint, puede tener muy buenas opciones. Se le ha visto muy cómodo este fin de semana, cuidado con Alonso también partiendo desde esa tercera posición. Y esto ha sido esta sesión de mini quali, esta tremenda sesión que hemos vivido. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, qué es lo que pensáis, si os ha gustado, qué es lo que os parece el hecho de la pole de Lando Norris. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.